Giuseppe Arcimboldo nació en Milán en 1527 y murió en el año 1593. Perteneció al periodo que se conoce como manierismo. Es muy conocido por sus retratos, ya que en vez de ser representaciones exactas o fotográficas, eran interpretaciones en las que él utilizaba formas, ya sea de frutas, vegetales u otras, para configurar los rostros. Luego del descubrimiento de la perspectiva en el Renacimiento, se habían ido desarrollando técnicas en el dibujo y la pintura que incluían trucos para engañar con la perspectiva, con el contraste, con la geometría. En este contexto, las pinturas de Arcimboldo se enmarcaban como una manera más de engañar al espectador, presentándole dos o más imágenes al mismo tiempo en una sola pintura. Cuantos más efectos se utilizaban, esto era sinónimo de una mayor maestría y conocimiento de la técnica pictórica y el dibujo. De allí que Arcimboldo haya dado importancia al detalle en todas sus obras. Un heredero de esta técnica fue Salvador Dalí, que si bien no hizo obras iguales, sí utilizó el engaño visual mediante la perspectiva, la similitud de formas y el color para engañar al espectador y transmitir un doble mensaje. Pero no fue el único en utilizar este método, ya que otros autores del surrealismo siguieron el mismo precepto estético. Recordemos además que el engaño en la pintura no fue solamente una consecuencia del uso de la perspectiva en el Renacimiento, sino que ya antes se había utilizado la metáfora visual para transmitir mensajes y así evadir la censura. En lo posterior esto se fue desarrollando y lo veremos en el siglo XX, por ejemplo, en los desarrollos de la Bauhaus y el arte óptico. También en la publicidad actual, en la que el doble sentido es un elemento esencial. En Italia, antes de Arcimboldo, ya se había instalado una tradición con el uso del trompe l'oeil. Andrea Mantegna, por ejemplo, usó esta técnica en los techos para dar la ilusión de que las figuras estaban anatómicamente bien realizadas, a pesar de las deformaciones en la arquitectura. Este método se denominó di sotto in su. Arcimboldo trabajó para la corte de los Habsburgo durante aproximadamente 25 años. Realizó una serie de pinturas para Felipe II. Esta serie se conoce como Las Estaciones y la comento más tarde. El pintor italiano tuvo éxito durante su vida, sin embargo, esta fama y reconocimiento no perduraron y fue solamente más tarde cuando su obra fue revalorizada. Es posible que su reconocimiento y fama se haya apagado por haber trabajado para la corte y haber sido un producto de ella. Esto puede haber limitado su obra a un ámbito muy reducido. En el año 1587, Arcimboldo era uno de los pintores más famosos de su época. Trabajó para Maximiliano II, para Fernando I y Rodolfo II, quien le dio al pintor el título de conde. Sus obras fueron entregadas a diversas autoridades europeas. Durante su vida también se hicieron copias de sus pinturas y en Italia se publicaron también copias de sus obras en grabados. El italiano era un artista polifacético, es decir, se dedicó a diversas áreas y no únicamente a la pintura. Realizó disfraces, diseñó acertijos, entre muchas otras cosas. Se ha planteado, por ejemplo, que se podría decir que Arcimboldo fue el Leonardo da Vinci de los Habsburgo. Las pinturas de Arcimboldo sin duda son interesantes, no solamente porque llama la atención su calidad técnica, sino por la gran complejidad que contienen. Se nota un muy amplio conocimiento del dibujo, del contraste, del color, de la anatomía y además de la flora y de la fauna. Arcimboldo nos da lecciones de zoología, de botánica, etc. en cada una de sus pinturas. El uso que hace de cada elemento no es fortuito y está directamente relacionado con el personaje al cual está retratando. Se ha dicho que hay algo de comedia en estas pinturas y yo concuerdo con ello, no solamente porque es obvio que en algunas pinturas él se está burlando del personaje retratado o de su contexto, sino porque en aquella época el chiste tenía connotaciones muy diferentes a las que tiene actualmente. Es decir, el chiste, la broma que Arcimboldo nos presenta en sus retratos no es la mera burla o la payasada, sino que se trata de una crítica suspicaz e inteligente. De allí la importancia en el detalle. Otro elemento esencial que debemos notar en su obra es la caricatura. Si bien ninguna de sus pinturas es una caricatura, si es que analizamos el contexto veremos que al mismo tiempo que son obras muy bien realizadas, tienen al mismo tiempo la sustancia de la caricatura. Esta se caracteriza por ser mordaz, inteligente y por la crítica, además por el doble sentido. Y estos elementos son muy claros en la obra de este artista. Se podría decir incluso que es uno de los antecesores de la caricatura actual. Hay elementos cómicos en sus obras y podríamos irlos descubriendo si analizáramos una por una cada pintura, pero no cabría aquí el espacio para ello. Sin embargo, veamos uno de sus retratos, el que hizo del emperador Rodolfo II titulado Vertumnus. ¿Por qué el pintor incluyó allí frutas, vegetales y plantas de todas las estaciones? La pintura contiene, entre otras, calabazas, peras, manzanas, cerezas, uvas, alcachofas, maíz, hojas de col, higos, calabazas y aceitunas.
Vale decir que en el Renacimiento se pusieron de moda en las clases altas las colecciones de cosas extrañas y artículos importados, ya que esto daba estatus. Entre estos objetos habían alimentos, plantas, animales vivos o muertos, y bueno, eran objetos, animales y plantas traídos del así llamado Nuevo Mundo. Incluso se importaron personas, las cuales llamaban la atención de los monarcas por su exotismo. Es de allí de donde proviene justamente la fascinación de los europeos por los indígenas americanos, que luego serán un relato frecuente en el romanticismo. El maíz que se ve en este retrato es una referencia a aquel Nuevo Mundo fundado por Cristóbal Colón y a que era un producto importado. Por otro lado, el dios Vertumnus, que alude al título de esta obra, era una figura mítica que podía cambiar de forma a voluntad. Y esto lo vemos claramente en este retrato, que es dos cosas al mismo tiempo, un retrato y una naturaleza muerta. Se dice además que Rodolfo II tenía un temperamento cambiante, lo que podría ser una referencia al título de la obra y al contenido de la misma. En estos mismos años, aunque un poco antes, en 1533, el pintor Hans Holbein había pintado la obra Los Embajadores, en la cual se ve a dos personajes bien vestidos, con varios objetos cerca a ellos y con una mancha justo al frente de ambos que, vista desde otra perspectiva, resulta que es una calavera. Se trata de un ejemplo de engaño visual, en este caso conocido como anamorfosis. Esto nos hace notar que Archimboldo era un artista de su época, que conocía las técnicas y que le interesaba mucho poder transmitir mensajes usando el engaño y formas complicadas. Un ejemplo de ello son las así llamadas cabezas compuestas, en las que los rostros se conforman de frutas, verduras, etc., pero que nos remiten al sujeto retratado. Pueden ser comprendidas como paradojas visuales, ya que esconden dentro de sí no solamente dos o más imágenes, sino un mensaje que puede desencadenarse a través del examen de cada uno de los elementos. De hecho, son una especie de poemas en los cuales cada elemento es una palabra o una frase que en asociación con el conjunto da forma a un texto. Entonces, se trata de imágenes, pero también de un texto visual metafórico. Como sabemos, Europa es un continente en el que las 4 estaciones del año son muy marcadas. No resulta entonces extraño descubrir que muchos artistas hayan dedicado obras a las estaciones del año. Nicolas Poussin, por ejemplo, el artista barroco francés, dedicó una serie a este tema. Podemos ver aquí las imágenes. Incluso en la música, aunque más tarde tenemos las estaciones de Vivaldi. Archimboldo se apropia de esta temática y le dedica una serie. Luego profundiza y hace una nueva serie, pero esta vez enfocada en los elementos que componen la naturaleza. Estos dos temas habían sido punto de discusión y de estudio desde hace mucho antes. Empédocles postuló que el universo estaba compuesto por 4 elementos irreductibles: el fuego, el agua, la tierra y el aire. A estos correspondían, según el filósofo, las 4 cualidades de la materia: el calor, la humedad, la sequedad y el frío. Entonces, las estaciones y los elementos están totalmente relacionados, son casi una y la misma cosa. Archimboldo, al tocar esta temática, está siguiendo una tradición filosófica, por lo que también podríamos decir que sus pinturas no son solamente textos visuales, metáforas, paradojas visuales, sino textos filosóficos. Sobre la obra de este artista dijo el filósofo Roland Barthes: es como si Archimboldo, a la manera de un poeta barroco, explotara las curiosidades de la lengua, jugara con la sinonimia y la homonimia. Su pintura tiene un trasfondo de lenguaje, su imaginación es plenamente poética. No crea signos, los combina, los permuta, los desvía, tal como hace un obrero de lenguaje. En las estaciones del autor incluyó de manera fiel las flores o frutos que le correspondía a cada una. Cabe decir que de esta colección solamente existen 2 obras que son originales: el invierno y el verano. Tenemos entonces en primer lugar la primavera, que lleva como elemento principal las flores. Se trata del retrato de una mujer que mira hacia el lado izquierdo. Se pueden notar margaritas, los ojos han sido representados con bayas de veladona y sus prendas han sido representadas como hojas de color verde. Podemos también ver unas rosas. Luego tenemos el verano, que de manera similar está representado por un rostro femenino, pero esta vez que mira hacia la derecha. Está formado por frutas o hortalizas típicas de la época, y es por eso que se pueden ver allí unos duraznos o también una mazorca de maíz en el rostro. En la zona del hombro derecho podemos ver la inscripción 1573 y el nombre del pintor en la zona del cuello. Luego tenemos las otras 2 estaciones del otoño y el invierno, que han sido representadas con rostros masculinos. Nuevamente tenemos que en el caso del otoño el rostro mira hacia la izquierda y tiene rasgos pronunciados. Su mirada es un tanto triste o melancólica. Posiblemente esto se relacione con los cambios climáticos de la época que obligan a la gente a abrigarse e irse adaptando al frío. Finalmente tenemos el invierno. Esta estación ha sido representada con el rostro de un hombre anciano que tiene la piel arrugada. Se lo ve claramente enojado y esta es una
muy directa referencia a lo duro que suele ser el invierno con temperaturas muy bajas. Algo que notamos en esta pintura, pero que también está en otras, es que el personaje tiene en su cabeza unas ramas que se envuelven al modo de una corona, lo que es una clara alusión a la realeza. Dentro de la fealdad de este rostro encontramos la belleza de la flora que anticipa lo que vendrá luego con el cambio de estación. El hecho de que los rostros miren a un lado o a otro tiene que ver con el pasar del tiempo entre cada estación. Es también un mensaje que alude a la sexualidad y a la relación de género con cada época del año. Archimboldt hace aquí una lectura de lo que es la feminidad y la masculinidad. En la otra serie sobre los elementos de la naturaleza, que está directamente relacionada con esta, volvería a retomar la temática del género al relacionarlo ya sea con el fuego, el agua, el frío o la humedad. Siglos más tarde se retomarían estas temáticas, particularmente con el romanticismo. No olvidemos que esta corriente daba gran valor a la naturaleza. La temática de las estaciones, del paisaje y la relación entre hombre y naturaleza fueron centrales y frecuentes en ella. Pero bueno, eso ya quedará para otro momento.